Buenos días, bienvenidos al programa Opinión. Hace unos días el INEI presentó las últimas cifras sobre la pobreza y pobreza extrema en el Perú, que marcan cuál ha sido la evolución de la disminución de la pobreza en los últimos años. Hay una reducción de 6 puntos de la pobreza en este quinquenio gubernamental. Para analizar este tema de la evolución de la pobreza y cómo vienen funcionando las políticas de reducción de la pobreza y de inclusión social del gobierno, tenemos aquí en nuestros estudios para conversar a Gonzalo Portocarrero. Él es, como todos sabemos, sociólogo, profesor principal de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y miembro del grupo impulsor Inversión en la Infancia, y recientemente ha publicado un libro, se llama Imaginando el Perú, búsqueda desde lo andino en arte y literatura, y también después nos va a comentar un poco sobre este libro. Con él queremos comenzar el programa con él queremos analizar a fondo este tema de reducción de la pobreza, cuáles son los avances, los retrocesos y las brechas en este tema, ¿no? Buenos días, Gonzalo, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Como decía, el INEI presentó hace unos días el tema de la pobreza, los datos sobre pobreza y pobreza extrema, y señala que en el Perú hay un nivel de pobreza a nivel nacional es de 21,8%, casi 22%, lo que implica más o menos una reducción de 6 puntos en lo que son de pobreza, en lo que van los 5 años del actual gobierno, ¿no? Esto de alguna manera ha sido celebrado por las autoridades oficiales, que señalan que esta reducción de un punto en el último año implica más o menos 200.000 personas que han salido de la pobreza. Pero ¿qué pasa? ¿Se ha avanzado? ¿Hay avances? Digamos, ¿estos datos dan para celebrar avances en la reducción de la pobreza o más bien hay un retroceso en el tema si tenemos en cuenta que en el quinquenio anterior la reducción de la pobreza, digamos, fue más del doble, se redujo casi 14 puntos, esta vez se redució solo 6, ¿no? Sí, efectivamente ha habido pues desde los últimos 22 años, desde el año 1994, una reducción de la pobreza, ¿no? Que se ha concentrado en ciertos periodos. En este sentido, el último quinquenio no ha sido un periodo especialmente importante, porque como tú señalas, se ha reducido la pobreza en alrededor del 5%. En otros periodos la reducción ha sido menor. Esto en función de que, en primer lugar, el crecimiento económico había sido mayor por el empuje, el auge de las exportaciones, ¿no? Y en segundo lugar, porque fue a partir del gobierno de Toledo que toda la política social comienza a desplegarse, ¿no? Como un programa como Juntos, Pensión 65, que están mucho detrás de estas cifras de reducción de la pobreza, ¿no? ¿No hay una contradicción ahí? De alguna manera, el gobierno de Humala puso el acento en la política de inclusión social por un lado y en mayores recursos a los programas sociales, digamos, más que en gobiernos anteriores, y precisamente es en este gobierno donde se le da más énfasis a los temas de políticas sociales, donde la pobreza se reduce menos. ¿No hay ahí una contradicción? Sí, y eso exigiría ya aterrizar un poco más y ver la cuestión por regiones y por departamentos, ¿no? Un hecho positivo es que la pobreza se ha reducido sobre todo en la sierra rural, donde es más difícil hacerlo y donde la pobreza pues llegaba a límites realmente espeluznantes, ¿no? Ahora ha habido una mejora, ¿no? Que creo que tiene que ver sobre todo con los programas sociales, pero tampoco es una mejora que ocurre en todas las regiones, ¿no? Hay regiones que se han quedado bastante rezagadas, como es especialmente el caso de Cajamarca, ¿no? Que conserva más del 50% de sus habitantes. Que es la región con mayores índices de pobreza. ¿Y qué explica esta situación en Cajamarca? Algunos sectores quieren explicarla por el tema del conflicto, de la conflictividad social respecto a la minería, otros más bien señalan que lo que sucede en Cajamarca es una muestra precisamente que la minería, el tema de la minería no trae necesariamente, digamos, desarrollo social en las zonas donde se implanta. ¿Cuál es un poco la explicación de Cajamarca? Bueno, yo diría que una explicación sería precisamente las dificultades que ha habido, ¿no? En el desarrollo de la minería por una oposición pues bastante razonable de parte de la población, ¿no? Insistir en que tengan garantías, ¿no? Para que no ocurra lo de siempre, es decir, primero la contaminación y luego ya pues el olvido de la contaminación, ¿no? Y el deterioro del medio ambiente. Entonces, esta ha sido una razón indudable, porque si se hubiera invertido en Conga y en otras minas que estaban pensadas en Cajamarca, pues el crecimiento hubiera sido mayor, ¿no?
Pero eso hubiera repercutido en una reducción real de la pobreza, o más bien lo que pasa en Cajamarca derrumbe un poco el mito de que la inversión minera trae de por sí misma desarrollo y salida de la pobreza, porque si vemos el mapa del país, zonas importantemente mineras también concentran mayores niveles de pobreza, digamos. ¿Esto más bien no derrumbe ese mito de que la minería es un poco la llave para salir de la pobreza? Es decir, quizá de la pobreza inmediata, ¿no? Porque la minería produce el canon, porque las empresas mineras interesadas en ganarse la buena voluntad hacen un conjunto de obras públicas, ¿no? Pero lo que habría que preguntarse es si este desarrollo es algo sustentable o va a durar lo que es la vida útil de la mina, ¿no? Y después nos quedamos con una situación que ocurre en Loroye. Claro, Loroye es un pasaje lunar. Porque en el caso de Cajamarca, digamos, la minería no se limita a Conga, como tú dices, por una serie de factores, y la oposición de la presión no salió adelante, sino hay una minería importante de Yanacocha hace 20 años, y el resultado de ese 20 años de importante explotación minera, probablemente creo que la mina más grande de América Latina, lo que ha producido es la región más pobre del país, ¿no? Sí, pues es la empresa de Yanacocha, ¿no? Que no ha tenido pues, una actividad de proyección social suficiente como para lanzar un desarrollo sustentable, si quieren, parte del departamento, ¿no? Han estado más bien aislados y sin dar este impulso, ¿no? Ahora, en el tema de reducción, que decimos que se redució solamente 6 puntos, ¿eso es achacable, digamos, este retroceso en la desaceleración, en el nivel de reducción de la pobreza? ¿Es desaceleración de la reducción de la pobreza? Claro, la desaceleración de la reducción de la pobreza, exactamente. ¿Es achacable a políticas del gobierno o, digamos, es una situación en que al reducir la pobreza se llega a ciertos niveles donde es natural que el ritmo vaya desacelerándose, porque siga lo que se llama los núcleos más duros de pobreza? Estamos en esa situación donde digamos que antes la pobreza se reducía casi por una especie de chorrado automático del crecimiento económico, y ahora lo que están faltando son políticas específicas para reducir la pobreza. Bueno, justamente creo que a los sectores que estudiamos más duros o más los núcleos más difíciles, ¿no? De pobreza, se llega a través de la política social, ¿no? Porque estamos hablando especialmente de la sierra, ¿no? Y zonas altas de la sierra, ¿no? Donde la productividad es muy baja, ¿no? Y donde pues, las alternativas de ocupación tampoco es que brillen por su presencia. Entonces ahí pues la política social, ¿no? En otros lados sí ha funcionado más la elevación paulatina de los sueldos y salarios, o la mayor productividad de los agricultores pequeños y medianos, ¿no? Y ha habido entonces un aumento considerable del ingreso, ¿no? Ahora, una pregunta que tal vez es la pregunta con la que íbamos a haber comenzado, ¿no? Esta medición de la pobreza, que es una medición monetaria de la pobreza, ¿qué tan confiable es, o es una medición de la pobreza que en realidad lo que está haciendo es subvaluando la real dimensión de la pobreza que hay en el país, digamos? Porque al medirla monetariamente, digamos, tenemos un nivel de pobreza que si la medimos de una forma, digamos, más amplia, tomando en cuenta otros factores, la llamada pobreza multidimensional, en realidad tendríamos mucho más de 21% de pobreza. Claro, es decir, hay aspectos, dimensiones en las cuales ha habido una mejora en las condiciones de vida de la población. Por ejemplo, el tema de la electricidad, ¿no? Ahora la inmensa mayoría, inclusive en las zonas rurales de los pueblos, tienen electricidad, ¿no? Pero no pasa lo mismo con el agua y el desagüe, ¿no? Donde 30 a 40% solamente tienen ese servicio a domicilio, ¿no? Entonces, si lo ves por un lado, pues llegas a una conclusión; si lo ves por el otro, pues llegas a otra, ¿no? Hay mucho todavía que hacer, ¿no? Recién... Porque, por ejemplo, una región como Madre de Dios está entre las regiones con menores niveles de pobreza monetaria, pero están las regiones que tienen los mayores déficits en acceso a servicios como agua, desagüe y otra serie de problemas, ¿no? Claro. Y aparte estas carencias, digamos, que dificultan la vida, aunque tú puedas tener dinero, ¿no? También está el tema de lo que se llama la pobreza relativa, ¿no? Es decir, uno puede tener más ingresos, pero de todas maneras, comparado con otras personas que han progresado más o que tienen mucho más, uno se siente más pobre, se siente más deprivado, ¿no? Porque ya no basta, digamos, tener pues una televisión blanco y negro. Ahora hay que tener una televisión a colores. Si uno tiene una televisión a blanco y negro,
hace 20, 30 años podías sentirse una persona especial, privilegiada, rica, ¿no? Ahora no, ahora eres una persona pues pobre y ya lo que se aspira es por supuesto la televisión en colores, ¿no? Y así hay aspiraciones crecientes y la pobreza tiene que ver entonces no solamente con los ingresos absolutos, claro, ¿no? Sino también la manera en cómo te sitúas frente a los otros en la sociedad, ¿no? Claro, digamos que esta medición de la pobreza es una medición parcial, es una medición, digamos, que da una especie de panorama incompleto de la real dimensión de la pobreza. ¿No es la forma más adecuada de medir la pobreza? Creo que es una de las formas importantes de medir la pobreza, pero no es la única, ¿no? Porque el bienestar subjetivo tiene que ver con pues sentirse bien con lo que uno tiene, ¿no? No sentirse que uno tiene un déficit que es paralizante, que es fundamental, ¿no? Como ocurre todavía, por ejemplo, con el tema de la salud, ¿no? Que es un tema en el cual no se ha progresado tanto como con el tema de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Y aún en la alimentación pues tenemos el tema del déficit de micronutrientes, de la desnutrición infantil, ¿no? Que no se ha avanzado tanto, ¿sí? Nosotros vamos a un breve corte y regresamos. Luego del corte regresamos para seguir hablando con Gonzalo Portocarrero sobre estos temas, para hablar un poco también de las brechas entre pobreza urbana y rural, un poco el impacto que han tenido los programas sociales en el actual gobierno, y también para hablar un poco de esta relación de pobreza y la infancia, que está como evolucionando el tema de esta desnutrición infantil y otros, cómo está un poco la pobreza infantil en el Perú, y también para hablar un poco del libro que ha publicado Gonzalo, este libro de Imaginando al Perú. Nosotros vamos a un corte y regresamos con la entrevista a Gonzalo Portocarrero, y les recordamos que pueden enviarnos también sus comentarios y preguntas a través del chat. Miércoles 27 de abril regresa el curso virtual de capacitación ¿Qué debo hacer como alcalde o regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y la anemia infantil. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, alcaldes, regidores, equipos municipales, promotores de salud, agentes comunitarios, profesionales de la salud, profesores y ciudadanos de todo el país podrán participar en este curso que cuenta con 13 sesiones. El objetivo de esta iniciativa del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia es informar y generar acciones en torno a dos problemas que afectan la salud de los niños y niñas de nuestro país: la desnutrición crónica y la anemia. En cada sesión, diversos expositores y expertos brindarán información y opiniones focalizadas en el bienestar y el desarrollo de la primera infancia. Además, ponemos a su disposición el foro virtual y el chat interactivo para mantenernos en contacto y así puedan enviarnos sus comentarios, experiencias e inquietudes. La retransmisión de este curso de capacitación llega gracias al patrocinio de UNICEF y el Ministerio de Salud. No pierdas esta oportunidad. Conéctate todos los miércoles a las 11 de la mañana a través de nuestras plataformas de comunicación: www.salgalucapacitacion.com/desnutrición infantil, www.salgalu.tv y www.inversioneninfancia.net. Sé parte de esta iniciativa por nuestros niños y niñas, y así lograremos juntos alcanzar la meta anemia de desnutrición cero al 2021. Bien, micrófono, ahora tenemos un enlace telefónico con nuestra reportera Lorena Gutiérrez, quien se encuentra con el viceministro de Poblaciones Vulnerables, Fernando Bolaños, que acaba de presentar, y terminó hace unos minutos, la presentación de un informe sobre los lactarios, la situación de los lactarios en el año 2015, y un informe sobre el tema de lactancia materna, un tema clave para el desarrollo infantil. Buenos días, Lorena. Buenos días a todo el público que nos sigue el día de hoy en Opinión vía Salgalu TV. Me encuentro en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde se realizó la presentación del informe anual de lactarios 2015. Durante la presentación del uso de lactarios, se resaltó que no solo es derecho de las madres, sino también de los niños el recibir sin excusa la leche materna durante sus primeros 6 meses de vida. Asimismo, se destacó el aumento del 15% del número de lactarios con respecto al año 2014. Para profundizar este tema, tenemos las declaraciones del doctor Fernando Bolaños Valdós, viceministro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bien, a ver si estamos entonces en contacto con el viceministro. Buenos días, señor viceministro. Buenos días, un saludo a todos ustedes. Muchas gracias por informar sobre este
¿Qué tal? ¿Cómo está? En resumen, nos decía ya Lorena en el informe que el informe Lactarios habla de un incremento de 15% de estos lactarios que son claves para promover la lactancia materna, como decimos, es algo fundamental para el buen desarrollo de los niños. Cuéntenos ustedes, digamos, de la población de madres que necesitan, que requieren lactarios, porque esto está dirigido básicamente a mujeres que trabajan. ¿Cuántas están, digamos, estos lactarios, a qué porcentaje de esa población cubre? ¿Cuántas de las mujeres que necesitan de los lactarios realmente pueden acceder a ellos? Bien, la norma que tenemos todavía pone exigencia de lactarios en instituciones públicas y en privadas, por todas las empresas formales, ¿no? Acá creo que tenemos todavía un techo muy grande de cubrir, que son todas aquellas mujeres que trabajan en pequeñas empresas informales, donde hay otros beneficios, entre ellos lactarios que es difícil que no reciben, ¿no? Pero en el campo, digamos, de las empresas formales, en el caso de las instituciones públicas, yo creo que sí ha habido aumentos significativos. Es decir, el año 2001 había 183 lactarios, hoy día hay 789, es decir, 600 más de lo que había en el 2011, y mucho de esto se explica además, y es muy interesante porque la norma ya lo exige en el 2012, en instituciones y empresas privadas, ¿no? Ahora, todavía la mayoría, casi 70%, están en Lima, estos lactarios. Entonces hay que llegar más a regiones, que significa más comunicación, y es algo que por eso, digamos, esta comisión donde estamos tres ministerios, salud, trabajo, población vulnerable, y además servir, vamos a seguir trabajando directamente para que esto se dé a conocer, la norma se cumpla, se pueda ampliar esto como un beneficio, como decía, no solamente para las mujeres trabajadoras, sino también para los niños y las niñas que, como sabemos, hay muchos beneficios por tomar leche materna por lo menos hasta los 6 meses. Por eso, digamos, en el sector público, por ejemplo, de las mujeres trabajadoras que requerirían acceder a un lactario, estos lactarios a cuántas llegan, y en el sector privado también a cuántos se está llegando? En 2015 estamos llegando a casi 3.000 mujeres en el sector público y 6.600 en el sector privado. Y eso, más de 9.000 mujeres ya tienen estos beneficios. Y eso, además, digamos, en el estudio que se ha hecho para este informe, además de esas más de 9.000 mujeres que ya están beneficiándose con los lactarios, hay otras 2.000 en gestación identificadas en todas estas tres instituciones que significa que pronto van a poder ser usuarios. Ahora, no olvidemos que estas cifras de miles todavía pues, son menores de los varios cientos de miles de mujeres. Eso lo quería preguntar. Estas 9.000 mujeres que ahora acceden a lactarios, ¿cuánto representa porcentualmente de las mujeres trabajadoras que requerirían este servicio? Tenemos en el sector público 1.400.000 trabajadores públicos, de las cuales 4 de cada 10 son mujeres. Ahora, no todos estamos hablando de que están en edad fértil, ¿no? Yo digo por eso, creo que la cifra que tenemos de lactarios y de beneficiarias todavía es pequeño en comparación a todas las potenciales beneficiarias. Ahora, y tenemos que ir desarrollando, digamos, algunas condiciones. Todavía, digamos, los lactarios tienen que ver mucho con el tema del trabajo, digamos, más urbano, que se trabaja, digamos, en se trae todo un tema de trabajo en las zonas rurales, en que además hay otra manera, digamos, que las madres cuidan de lactar a sus hijos. Pero es sintomático, yo diría que es un poco el tema de esta política. En la zona urbana, el promedio de tiempo que dan las mujeres trabajadoras de lactar es menos de un mes. Lo recomendable es por lo menos 6 meses. Esos 6 meses sí es un promedio que existe en la zona rural, pero en la zona urbana estamos hablando de mujeres que en menos de un mes de nacido su hijo o su hija se aleja de dar lactancia materna y pasa a esas leches, estos sucedáneos de la leche materna, ¿no? Y como sabemos, puede ser más práctico de prepararlos, llevarlos, etcétera, pero no generan esos beneficios de la leche materna. Sí, sobre eso quería preguntarle, precisamente viendo los datos de evolución de la lactancia materna, vemos que digamos, el nivel de lactancia materna viene cayendo, que por lo menos por segundo año consecutivo, según los datos de la ENDES,
digamos, a nivel nacional, el número, digamos, de niños que reciben lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses, el último año bajó de 68,4% a 65,9%. Y el año 2014 ya había bajado de 72,3% a 68,4%. Descenso que se da tanto en urbano y también se da en la zona rural este descenso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos este descenso sostenido en el nivel de lactancia materna? ¿Y qué se está haciendo frente a este problema? Acá hay una estrategia multisectorial que la lidera el Ministerio de Salud. Entre ellos, digamos, es justamente todo el trabajo que se hace a través de todas las instituciones que tienen que ver con el tema de la lactancia, tanto en la promoción, en la difusión de esto con las madres, como también en los servicios que quieren atender. Pero no nos olvidemos que acá hay un tema también cultural, hay un tema de esta difusión pues, que existe de la leche de maternidad que necesitamos reducir y que básicamente pues, requiere un plan particular de educación, salud y todos los sectores que trabajamos. El tema de los lactarios, que es lo que se presenta el informe, es una estrategia que colabora a eso, pues, como repito, crea esas condiciones en este trabajo que beneficiamos a las madres, que crea un ambiente adecuado para esto y incentiva el tema de incorporar la lactancia materna con más tiempo de que se da en otros espacios. Ahora, pero la situación es entonces, y termino con esta pregunta, la situación es entonces de que estamos en un retroceso de la práctica de la lactancia materna. Habría que ver, porque esos son los promedios y como repito, varía mucho por ámbito rural, ámbito urbano y también. Bueno, en el ámbito rural también se da un descenso, ¿no? Sí, pero digamos, a lo que voy esto es, hay un tema que nos corresponde al Estado, que repiten, proveer información y proveer servicios cada vez más de calidad. Hay un tema también que tiene que ver con justamente constitucionalidad, estos temas, sobre todo en el ámbito público, los lactarios es un elemento importante en esto. Y lo otro tiene que ser con algo que tenemos que hacer como sociedad, generar un Estado, sociedad civil, generar más conciencia. Yo insisto solamente en un par de ideas, lo que estoy diciendo. El tema de la lactancia materna es un derecho no solamente de la mujer, sino de los niños y las niñas. Y hay que seguir insistiendo en que cuando uno tiene lactancia materna, por lo menos hasta los 6 meses de edad, se convierte en una persona más saludable, tiene mucho mejores condiciones de vivir saludable nuestra vida y muchos de los problemas que estamos viendo en el crecimiento no saludable. Si tratamos el tema, vamos a ver que comienza con que estas personas no tuvieron mucho tiempo de lactancia materna. Entonces, al final, este tema es un tema que no tiene efectos solamente inmediatos, sino efectos futuros en la vida de las personas. Y eso es por lo que tenemos que difundir y dar a conocer entre todos y les agradecemos a ustedes también por apoyar este tema. Bien, muchas gracias, señor Bolaños, por este enlace telefónico y por esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias. Fue entonces esta entrevista con el viceministro de Población de Vulnerables, Fernando Bolaños, hablando sobre este tema de la lactancia materna, que también es un tema, como decíamos, clave en el desarrollo infantil, un poco a propósito de este informe sobre la implementación de lactarios, tanto en empresas públicas como privadas, que como decía el viceministro, es un tema en lo que todavía resta un largo trecho por hacer, donde todavía estos lactarios cubren un mínimo porcentaje de lo que deberían cubrir. Nosotros regresamos después de este enlace telefónico a retomar este tema de la pobreza y estos datos, ¿no? Estamos viendo el tema de la reducción de la pobreza, decíamos que esta reducción se ha desacelerado, pero ¿cómo ves el tema de las brechas? Porque otro tema, digamos, otra bandera política central del gobierno era reducir las brechas entre el urbano y el rural. En el término de pobreza, ¿se ha avanzado en esa reducción de brechas, en esa diferencia? O digamos, se mantiene la brecha entre el urbano y el rural, se mantiene una brecha grande. Ya. Yo creo que no hay que confundir la reducción de la pobreza con la reducción de la desigualdad, ¿no? Creo que en nuestro país lo que hemos visto es una reducción de la pobreza, por lo que hemos ya analizado, es decir, la bonanza económica y los programas sociales. Pero esta disminución de la pobreza no necesariamente es una reducción de la desigualdad, ¿no? Porque de otro lado, pues los sectores más pudientes se han convertido aún en más ricos, ¿no? O sea, la desigualdad no se ha reducido en esta década de crecimiento económico, más bien puede haberse incrementado. Es decir, el coeficiente de Gini
está más o menos, ha disminuido un poquito, ¿no? Pero no de forma significativa. Claro. Digamos, no en la forma que debería haber disminuido para los niveles de crecimiento económico que hubo. Exacto. Ahora, en la pobreza rural y urbana, según los datos, la pobreza rural sigue siendo más o menos casi 3 veces, un poco más de 3 veces mayor que la urbana. Por ejemplo, el último dato del INEI dice que la pobreza rural llega casi a la mitad, 45% como promedio, y hay zonas donde es muchísimo más alto que eso, mientras en la zona urbana la pobreza está bordando entre el 14 y 15%. Exacto. Esto revela, digamos, que como decías, incluso en esa reducción de brechas entre el urbano y rural es poco lo que se ha avanzado. Es decir, en los últimos años, tanto la costa rural como la sierra rural ha habido una reducción significativa del número de pobres, ¿no? Y esto es algo que, pues, es algo para que felicitarse, ¿no? Digamos, no obstante, se da el problema que también te mencionaba, es decir, el problema de cómo se sitúa uno en relación al otro, ¿no? De repente ha disminuido la pobreza, pero las distancias sociales pues siguen tal cual o inclusive han aumentado, ¿no? Uno compara siempre su bienestar con el del otro y a partir de ahí es que enjuicia cómo se encuentra, ¿no? Entonces esto de la pobreza absoluta es un indicador bastante relativo, ¿no? Hemos tenido, estos datos revelan también que hemos tenido un modelo de crecimiento económico concentrado en algunas ciudades, concentrado en algunas zonas urbanas, un crecimiento económico para las ciudades, pero un crecimiento que ha dejado y ha mantenido digamos, ha dejado de lado un poco al sector rural y como te digo, incrementó la desigualdad, un crecimiento excluyente. Hay mucho de excluyente, porque si uno trata de reconstruir el perfil de la persona o la familia que permanece en la pobreza, encontraría que es una familia sobre todo de la sierra o de la selva, que la lengua materna es quechua. Me parece además de que la pobreza está concentrada en las personas mayores, ¿no? En las personas de la tercera edad, ¿no? Que muchas veces pues sus hijos han migrado y no tienen pues la posibilidad de acceder a políticas sociales, ¿no? Entonces también en las personas que tienen menos educación, estamos hablando de personas que o son analfabetas o que tienen solamente educación primaria, ¿no? Es ahí donde la pobreza tiende a concentrarse. El otro polo sería, por supuesto, las personas que viven en las ciudades, que tienen una educación universitaria, ¿no? Que tienen empleos formales, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿hay políticas más allá de los programas sociales, que algunos cuestionan por poder tener, digamos, una especie de preeminencia asistencialista, pero hay políticas, tú dirías, políticas de salida de la pobreza, políticas nacionales de reducción de la pobreza, de una reducción sostenible de la pobreza, o lo que hemos tenido es más bien una disminución de la pobreza casi como consecuencia automática del crecimiento económico, pero sin que haya una política estatal para reducir la pobreza? Yo creo que las dos cosas, ¿eh? De un lado ha habido un aumento en la demanda de trabajadores, lo que ha hecho que se sube el salario en una serie de regiones del país donde, digamos, hay una demanda considerable de trabajadores. Esto sucede, por ejemplo, en la agricultura de exportación, como puede ser el caso de Ica, ¿no es cierto?, donde hay muchos trabajadores que vienen desde Ayacucho y otros lugares de la Sierra Centro-Sur, migran hacia Ica, ¿no?, para, como temporeros, trabajar en las cosechas de los productos de reexportación, no sé, pues la uva y el espárrago, ¿no?, y etcétera. Entonces, ha habido creación de empleo y esto ha llevado, digamos, a una reducción de la pobreza. Pero también está, como hemos comentado, el tema de la política social, ¿no? Las dos son los factores que explican y tratar de ponderar el efecto de cada uno, pues a partir de las cifras que tengo acá del INEI no es todavía posible, ¿no? Ahora, pero la política social, los programas sociales, ¿fue parte, digamos, una política de reducción sostenible de la pobreza o son más bien programas sociales que lo que generan es lo que muchos dicen una salida, lo que podría ser una especie de salida temporal de la pobreza de un importante sector de la población, pero que a su vez sigue siendo dependiente de este programa social, que si mañana se corta el recurso al programa social, buena parte de esa población vuelve a caer bajo la línea de la pobreza según la mención del INEI. ¿Qué tenemos? ¿Una salida sostenible o una salida temporal y frágil de la pobreza? Ya.
Yo creo que, digamos, si acá en el Perú estos programas sociales están extendidos, pero no en la medida en que sí lo están, por ejemplo, en Brasil o hasta en Venezuela, ¿no? Acá las personas que se benefician de la pensión 65, la beca 18, de Juntos, es un número significativo, pero no es un número mayoritario, ¿no? O sea, que habla así como programas pilotos, ¿no? Son programas pilotos y creo que, por ejemplo, en el caso de la pensión 65, es difícil pues, pensar en un desarrollo sustentable, en que estas personas puedan tener un ingreso, digamos, dinámico, ¿no? Contando con la edad que tienen, ¿no? Más bien creo que habría que extender la pensión 65 también a las mujeres, ¿no? Ahora, pero programas como Juntos, por ejemplo, Yeah. marcan ahí, como decía, una salida de la pobreza, si se la medimos por ingreso económico, hay una población que puede haber salido de la línea de pobreza, pero es una salida de pobreza que dependiente de este programa social, digamos. Ahí ha faltado en esta política, digamos, para ir hacia una salida sostenible de la pobreza, para crear en las zonas rurales una generación de recursos propios que haga que la población no haya esta dependencia del programa social. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, con el problema de los jubilados sí podría pensarse como una política permanente, ¿no? Pero en el caso de las personas más jóvenes, creo que este financiamiento que da Juntos tiene que ser visto como algo provisional, ¿no? Como algo que los ayude a salir de la pobreza para poder, digamos, valerse por sí mismos, ¿no? Porque de otra manera, pues, se cría una mentalidad rentista y una mentalidad dependiente del Estado, ¿no? Antes de ir al corte, quería decir, ha habido en estos años una especie también de contradicción, por un lado, entre programas sociales que buscan sacar de la pobreza sectores rurales como Juntos, y por otro lado un modelo económico, digamos, que no favorece y muchas veces es una traba para que las zonas rurales salgan de la pobreza, digamos, porque un modelo que no permite un poco el acceso al mercado de estas poblaciones, el desarrollo de la agricultura rural. ¿Hay una contradicción entre modelo económico y programas sociales? Yo no diría que sea una contradicción, sino que en principio debería ser una complementariedad, ¿no? En el sentido de que... ¿Pero se ha dado esa complementariedad, no? Hasta donde entiendo, no, ¿no? Más bien la política social ha funcionado como pues, ayuda a los más pobres. Creo que a diferencia de otros países, en el nuestro esta ayuda no está tan politizada, ¿no? Como puede estarlo en Brasil, por ejemplo, donde es mucho más considerable y donde esta ayuda se llama la Bolsa Lula, ¿no? Ya tiene toda una, digamos, connotación partidaria que en el Perú el programa Juntos, por ejemplo, no ha tenido, ¿no? Tampoco Pensión 65, ¿no? Creo que en ese sentido no se ha hecho clientelismo masivamente, ¿no? A partir de esos programas sociales y han tenido una cierta continuidad, pero estos programas sociales fueron simplemente una red de apoyo para la gente de menos recursos, pero la gente que más joven, que puede más, habría que pensar en programas más basados en crédito, más basados en que pues ellos se hagan cargo de su destino, ¿no? Con la ayuda, por supuesto, del Estado, ¿no? Pues, ahora a través de la agricultura, ¿no? De mejoramiento tecnológico, de riego, en fin, todo lo que es pertinente en ese campo, ¿no? Ahora, antes de pasar al corte, cuando hablas de esto del asistencialismo, ¿crees que en eso sí se ha avanzado significativamente en cortar un poco esa marca asistencialista, ese carácter asistencialismo que por ejemplo tenían los programas sociales en la década de los 90, el régimen fujimorista? ¿En eso se ha avanzado significativamente? ¿Eso sí está un poco en los méritos de este gobierno, los anteriores? ¿En eso hemos avanzado? Bueno, yo creo que es un avance de la institucionalidad del país, porque, por ejemplo, Toledo es el autor, el iniciador del programa Juntos, que es un programa, entre paréntesis, que con distintos nombres se repite en toda América Latina, ¿no es cierto? Pero no es un programa pues, que le haya dado votos a Toledo, ¿no? La mejor prueba es de que Toledo ha conseguido el 1.2%, entonces la gente no asocia el beneficio con la persona, sino con un derecho ciudadano, ¿no? Con el Estado, ¿no? Y eso me parece que es algo positivo, ¿no? Nosotros vamos a un nuevo corte y regresamos para seguir hablando con Gonzalo Portocarrero. Queremos hablar ya después del corte un poco sobre los temas de infancia y también cómo ve qué puede pasar con las políticas sociales, con las políticas de la reducción de la pobreza, digamos, de ahora en adelante, con las perspectivas que hay con el posible nuevo gobierno que vamos a tener, ¿no? Sea el de Keiko Fujimori o sea de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo ve, Gonzalo, esas perspectivas respecto a estas políticas sociales y de lucha contra la pobreza? Vamos a un corte y regresamos.
miércoles 27 de abril regresa el curso virtual de capacitación ¿Qué debo hacer como alcalde o regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y la anemia infantil. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, alcaldes, regidores, equipos municipales, promotores de salud, agentes comunitarios, profesionales de la salud, profesores y ciudadanos de todo el país podrán participar en este curso que cuenta con 13 sesiones. El objetivo de esta iniciativa del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia es informar y generar acciones en torno a dos problemas que afectan la salud de los niños y niñas de nuestro país: la desnutrición crónica y la anemia. En cada sesión, diversos expositores y expertos brindarán información y opiniones focalizadas en el bienestar y el desarrollo de la primera infancia. Además, ponemos a su disposición el foro virtual y el chat interactivo para mantenernos en contacto y así puedan enviarnos sus comentarios, experiencias e inquietudes. La retransmisión de este curso de capacitación llega gracias al patrocinio de UNICEF y el Ministerio de Salud. No pierdas esta oportunidad. Conéctate todos los miércoles a las 11 de la mañana a través de nuestras plataformas de comunicación www.salgalucapacitacion.com/desnutrición infantil, www.salgalu.tv y www.inversioneninfancia.net. Sé parte de esta iniciativa por nuestros niños y niñas y así lograremos juntos alcanzar la meta anemia desnutrición cero al 2021. Bien, quiero comenzar este bloque con algunas preguntas que nos llegan del chat. Quiero leer una pregunta que nos escribe Carlos Ramírez, que escribe desde Washington, y dice dos preguntas. ¿Cuáles son las raíces, más allá de lo económico, de la desigualdad? Y la segunda pregunta es, ¿esas raíces ofrecen alternativas de solución? Yo creo que las raíces de la pobreza y de la desigualdad en nuestro país son muy profundas, ¿no? Y remiten pues sobre todo a la época colonial y quizá aún antes, ¿no? Y tienen que ver con el impulso jerarquizador en el que se basó el mundo colonial, ¿no? Donde hubo un poco contradictoriamente jerarquización y a la vez fragmentación, ¿no? En otros países, estoy pensando en Estados Unidos, Sudáfrica, era clarísimo que habían dos grupos, de un lado pues los hombres libres y de otro lado los esclavos, ¿no? Y eran dos grupos que tenían una conciencia clara, ¿no?, de su existencia. En nuestro país había una jerarquización, pero al mismo tiempo no ha habido la constitución de grupos homogéneos, ¿no? Lo que ha habido es una especie de jerarquía bastante heterogénea, ¿no?, donde una persona pues puede ser superior a otra en un contexto e inferior a otra en otro contexto. No hay grupos, ¿no? Es decir, hay una situación muy, muy fragmentada, ¿no? Entonces, esto hace que no haya tanta solidaridad y que, sean difíciles las políticas sociales o las políticas, más que sociales, las políticas a través de las cuales un colectivo puede emprender acciones colectivas, ¿no? Y preguntar si esas raíces profundas ofrecen alternativas de solución, ¿no? Era la segunda pregunta que hacía Carlos Ramírez. Ya. Yo creo que esa alternativa de solución se está dando un poco todos los días, ¿no? En la lucha contra el racismo, en la reivindicación de la autoestima, en la mayor seguridad que va teniendo los ciudadanos que hace una o dos generaciones sus padres eran excluidos, ¿no?, por ser indígenas, por solamente hablar quechua, ¿no? Entonces ahora hay un cambio en las mentalidades, ¿no?, que implica que el racismo disminuye y por lo tanto ya no hay forma de justificar pues que las personas reciban menos remuneración o que tengan una legislación laboral recortada, aunque todavía existe. Por ejemplo, en el caso de las empleadas domésticas tienen 15 días de vacaciones, 15 días de compensación de tipo de servicios, entonces todavía hay un rezago. Hay una serie de regímenes laborales discriminatorios todavía, sí, ¿no? Sí, que vienen a significar pues que no todos valemos igual, ¿no? Hay algunos que valen menos y otros que valen más en nuestro país, ¿no? Pero creo que la tendencia es más bien hacia la igualación, ¿no? Aunque haya resistencias que hacen que este proceso sea lento, mucho más lento de lo que debiera, ¿no?
Es la relación entre pobreza e infancia. Los niveles de pobreza bordean el 22%, y ahora que la pobreza entre los niños es mayor que el promedio nacional, ¿no? Alrededor del 30%, es decir, la pobreza se concentra un poco también entre los niños. ¿Cómo ves esta situación? ¿Por qué ocurre esto, que la pobreza se concentra entre los niños? Y lo otro es, ¿cómo ves tú las políticas dirigidas a la infancia en este gobierno? Tuvimos que, digamos, por un lado, la anemia se incrementó al inicio del gobierno, ha disminuido el último año, pero se vino incrementando la anemia infantil, que ahora bordea el 45%, que es una cifra bastante alta. La desnutrición crónica infantil está alrededor del 14%, ¿no? ¿Cómo es este tema de la pobreza concentrada entre la infancia y las políticas del gobierno frente a esto? Ya. Bueno, creo que todavía las políticas del gobierno son insuficientes, ¿no? Y que deberían extenderse e intensificarse, ¿no? Sobre todo como de alguna manera lo has insinuado, en el tema de la alimentación, ¿no? Entonces, pues es un tema básico, porque de la manera en que te alimentas los primeros 5 años de tu vida, pues va a depender mucho de tu talla, de tus capacidades, ¿no? Entonces creo que lo más injusto es justamente la desnutrición infantil, ¿no? En tanto priva o destruye inclusive las oportunidades de estos niños, ¿no? Entonces creo que hay que llegar a través de una serie de medios, ¿no? Entre ellos, por supuesto, el colegio, ¿no? Que ya se consolide el desayuno y también el almuerzo escolar, ¿no? Para que estos niños, por lo menos en esas 2 comidas, tengan una nutrición adecuada, ¿no? Ahora también hay otro tema que me parece muy interesante, que es que mucha gente que vive en condiciones que uno, por las estadísticas, son consideradas objetivamente pobres, siente sin embargo que vive bien, ¿no? Entonces creo que hay una felicidad de vivir que tiene que ver con el afecto, con el apego, con los vínculos entre los padres y los hijos, que es fundamental, ¿no? Para evaluar el bienestar de una población, ¿no? Y ahí, pues, por eso creo que en la maternidad y la paternidad, especialmente la maternidad, en el mundo más vinculado a lo andino, a lo indígena, ¿no? Es una institución bastante sólida, ¿no? Los niños pueden mamar pues hasta el año, 2 años, ¿no? Más sólida que en las zonas urbanas, por ejemplo. Más sólida que en las zonas urbanas, por la sencilla razón de que las madres tienen más flexibilidad con su tiempo, no es que tengan que salir a tomar un micro y demorarse 2 horas para llegar a su trabajo y luego otras 2 horas para regresar, y los niños son educados por la televisión, ¿no? La presencia materna es más prolongada, y por ejemplo este indicador tan importante de dar el seno, ¿no? Es mayor en la sierra, ¿no? Y esto crea pues una seguridad, ¿no? Porque cuando el niño es protegido, es acogido, esto se convierte en una vivencia que se va sedimentando en el niño, de que vale, ¿no? De que hay alguien que lo quiere, una seguridad personal que lo predispone a ser una persona más confiada en sí misma, ¿no? Más emprendedora. En cambio, el niño que no ha recibido estos afectos es un niño pues más carente, un niño que podrá tener cosas materiales, pero no ha tenido la seguridad del afecto de una persona que le diga: tú eres todo para mí, yo estoy acá para ti. Entonces esa persona pues va a crecer con carencias emocionales, ¿no? Que son realmente muy complicadas, ¿no? Por el tipo de personalidad que surge a partir de esas carencias, ¿no? Lo que dice de alguna manera de como un mito hay, sobre todo en zonas urbanas, en determinadas zonas, el mito más bien de que el cuidado de los niños es más frágil, esos clases afectivos son más frágiles en las zonas rurales, se identifica más la creencia en las zonas rurales con violencia, por ejemplo. ¿Dirías que todo eso es parte de un mito que parte mucho de prejuicios? Yo creo que sí, está cambiando. La idea de que la letra con sangre entra, sí, es una idea que pues ha tenido una enorme influencia en nuestro país y hasta ahora se mantiene, pero está claramente en retroceso, ¿no? Ahora en cualquier colegio, pues un profesor que toca a los alumnos es un profesor mal visto y que puede ser sancionado, y está explícitamente prohibido. Entonces ha cambiado. ¿Y ahí crees que hay un cambio cultural en la población también respecto al tema de la violencia hacia los niños como un método de corrección? ¿Hay un cambio cultural? ¿Se está dando ese cambio cultural? Sí, yo creo que pues antes los niños en el mundo rural, ¿no? Era normal que una pareja tuviera 7, 8, 9 hijos y que murieran 2, 3 o 4, ¿no? Y se quedaran con 2, 3, y los 2 y 3 trabajaran en la chacra, ¿no? Y fueran cuando puedan al colegio, ¿no? Ahora pues los niños, la mortalidad infantil ha disminuido mucho, ¿no?
y los niños ya no necesariamente trabajan en el campo, pueden ayudar a los padres, pero también se preocupan los padres porque vayan al colegio, porque ahí está la semilla de su futuro. Culturalmente en la sociedad, digamos, en general está cambiando esa mentalidad, eso decías del uso de la violencia como corrección, y hay, digamos, una mayor conciencia de lo negativo que finalmente resulta la violencia contra la infancia. Creo que en eso se está dando ese cambio de mentalidad en la población. Sí, sí, y no solamente contra la infancia, sino también contra la mujer, o sea, hay una actitud creciente de rechazo hacia la violencia. Ahora, ¿y dirías que ese cambio cultural es un poco mérito de políticas públicas del Estado, o es más bien una especie ya que parte de la propia sociedad civil, es más bien una cosa a partir de la propia sociedad, o es consecuencia de alguna política pública que ha buscado eso? La política pública puede haber contribuido, pero creo que lo esencial tiene que ver con los cambios en la sociedad civil, ¿no? Y creo muy especialmente con los cambios en los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación ahora nos traen figuras femeninas que ya no son por las clásicas de sumisión y de estar pendiente de los deseos de los demás, sino figuras femeninas que están a la búsqueda de su propia realización, ¿no? Y que se sienten tan con los mismos derechos que los varones, ¿no? Entonces esto ha corrido como un reguero de pólvora, porque en el fondo viene a salir al paso de una necesidad humana muy profunda, que es la necesidad de justicia, de igualdad, ¿no? Entonces las mujeres se han apropiado de estas ideas y ya hay un cambio de mentalidades muy significativo, ¿no? He estado viajando haciendo grupos focales en colegios, ¿no? Y uno ve cómo no hay chica que no quiera, en principio, ¿no?, ser profesional, ¿no? Y inclusive postergar la decisión de la maternidad en función de lograr primero una consolidación laboral, ¿no?, que le dé independencia, ¿no? Para saber el tema de la infancia, ¿cómo es, si es una evaluación de la política del gobierno actual respecto a los temas de infancia? ¿Ha sido una prioridad, no ha sido una prioridad? ¿Ha hecho lo que pudo haber hecho con los recursos que tenía? ¿Se hizo menos de lo que se debió hacer? ¿Cuál es tu evaluación respecto a lo que ha sido la política en términos generales, ¿no?, para la infancia del actual gobierno? Bueno, yo creo que se ha podido hacer más, ¿no? Se ha podido tratar de hacer un programa más ambicioso, ¿no?, en términos de los Guaguasi o después Caliwarmi, ¿no? Pero pues ha faltado quizá dirección, ¿no?, y resolución de hacerlo, ¿no? Ahora, para terminar este bloque, estamos en las elecciones frente a la segunda vuelta, que quedan dos candidatos, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Respecto a lo que hemos estado hablando de políticas de reducción de la pobreza, políticas de reducción de desigualdades y políticas a favor de la infancia, ¿cómo ves tanto las propuestas de uno y de otro? Donde, digamos, hay un candidato donde no pueda tener, digamos, haya más énfasis respecto a estas políticas, las hay, no las hay una ausencia de estos temas? ¿Cómo ves tanto en uno como en otro caso? Bueno, es difícil decirlo, la verdad, porque ahora estamos en una especie de carnaval de promesas, ¿no? Donde hay un concurso para ver quién promete más, para así jalar más votos. Los antecedentes ayudan un poco a discernir las promesas, ¿no? La ciudadanía tendrá que discernir, ¿no?, en base, como tú dices, a los antecedentes de los candidatos, para ver cuáles son promesas más plausibles que otras, ¿no? Pero creo que la política social tiene que moverse, pues, en estos dos campos, un campo más bien remedial, ¿no?, un campo de compensación, ¿no?, como pueden ser para las personas mayores de 65 años o las personas con discapacidad, ¿no? Y otro polo que es el campo más bien promotor, que es a la larga lo que hace que el desarrollo sea sustentable, ¿no?, y que la pobreza sea una condición que pueda superarse definitivamente, en vez de volver a la situación de pobreza en la que se acaba la ayuda, ¿no? Entonces, ¿cómo darle a la política social un contenido de mayor desarrollo, de sustentabilidad, ¿no? Ese es el desafío. Ese, digamos, diría, el reto del próximo gobierno es pasar del programa social de asistencia a políticas, digamos, de desarrollo sustentable, que, digamos, implica una salida a la pobreza. Una salida permanente y autónoma, ¿no?, a la pobreza. Y en las propuestas, en este carnaval de ofertas que dices que ¿ves, digamos, algún enfoque, algunas propuestas que apunten hacia eso? ¿O es un tema que más bien está un poco ausente, escondido, más bien entre ofertas más bien de corto plazo? Quizá el tema está un poco disperso, ¿no? Porque, por ejemplo, pues
Caray, una de las grandes diferencias en la calidad de vida es tener o no tener agua en tu casa. Si uno no tiene agua, pues tiene que estar contratando un camión cuando llega, pendiente, luego tiene que estar cargando, ¿no?, con baldes desde el barril el agua a tu casa. Y esa carga de baldes parece mentira, pero te duelen los hombros, ¿no?, cargar tanta agua de un lado al otro. Entonces, por ejemplo, creo que ahora los dos candidatos se han comprometido creo que hay un 25% de la población peruana que todavía no tiene agua en sus casas, ¿no? Se han comprometido a reducir a 0% este porcentaje. Entonces, bueno, ahí es una forma de lucha contra una de las dimensiones más difíciles, que hace más difícil la vida, ¿no?, en medio de la pobreza, que es el tema del agua, ¿no? El tema de luz, pues ya en el Perú hay el 92% de los hogares tienen luz, ¿no? Entonces eso, pues, también hay que hacerlo, por supuesto, pero ya hay bastante terreno ganado, ¿no? En términos del desagüe, creo que siempre es alrededor del 70% los que tienen desagüe en sus casas, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una política de desarrollar la infraestructura social, que es también de combatir la pobreza, ¿no?, pero que tiene que complementarse, ¿no?, con políticas que incentiven la formalización, incentiven el desarrollo tecnológico, ¿no?, para que pueda haber un aumento de la productividad y por lo tanto de los ingresos, ¿no? Creo que el Perú tiene muchas posibilidades, sobre todo en el campo de la agricultura de exportación, ¿no?, de tener productos bastante interesantes, ¿no?, las papas nativas, el cacao orgánico, ¿no?, el café orgánico. Entonces, esto ya no es una moda, esto es una tendencia muy firme en el mercado mundial, ¿no?, que implica que un uso más intensivo de mano de obra, ¿no?, porque todo lo orgánico, pues, supone más trabajo, ¿no?, supone más cuidado. Entonces, creo que esto es una oportunidad para la agricultura en el Perú y también para la pequeña agricultura, ¿no? Antes de pasar al último corte, nos llega un comentario de Gloria Helfer, que Gloria Helfer nos escribe y dice: un abrazo, Gonzalo, gracias por tu capacidad de juntar lo grande y lo pequeño, ayudarnos a entender desde las raíces de la desigualdad hasta la urgencia de alimentación y ternura para nuestros niños. Que ha escrito Gloria. Bueno, pues muchas gracias, Gloria. Nosotros vamos ahora a un último corte y regresamos ya para la parte final del programa. Y en la parte final del programa quiero conversar con Gonzalo un poco sobre el último libro que acaba de editar, este libro Imaginando el Perú. Entonces vamos a un corte y regresamos. Salgalú TV Online está de regreso con renovado compromiso. Nuestra infancia, los planes de gobierno y la agenda electoral. Análisis, entrevistas e invitados especiales en un nuevo horario. Desde este 25 de abril a las 11 de la mañana. Conéctate todos los días y participa en vivo a través de www.salgalú.tv. Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Bien, volvemos con Gonzalo Portocarrero, como dice, queremos que nos cuente ya en esta parte final un poco el último libro. Acaba de editar un libro, Imaginando el Perú, búsqueda desde lo andino en arte y literatura, que es una serie de ensayos escritos especialmente para este libro, ¿no? Ahí creo que podemos ver un poco el libro, ¿no? Este es el libro, ¿no?, de Imaginando el Perú, búsqueda desde lo andino en arte y literatura, ¿no? Cuéntanos, Gonzalo, un poco de qué trata, cuál es el contenido de este libro. Bueno, este libro es, si se quiere, el segundo tomo, puesto que se encuentra precedido de otro libro que se llama La urgencia por decir nosotros, los intelectuales y la idea de nación en el Perú republicano, ¿no? En ese primer libro parto de la constatación de que cuando el Perú pues llega a ser independiente, no es todavía ni mucho menos una nación, ¿no? Es una sociedad donde
la presencia del colonialismo es evidente, donde hay mucha jerarquía, donde no hay ningún sentimiento de solidaridad entre los peruanos. Entonces, ahí se iban a analizar los proyectos que habían Exacto. los proyectos de nación que habían distintos, ¿no? Entonces ahí es en este contexto, ¿no?, donde surge el primer proyecto de nación, que es el proyecto que podríamos llamar el proyecto criollo, ¿no?, que está ejemplificado sobre todo en las obras de Ricardo Palma, las tradiciones peruanas, que más apropiadamente deberían llamarse las tradiciones limeñas. Entonces, lo que imagina Ricardo Palma es que el Perú ya se está construyendo como una nación donde lo fundamental es el vínculo con Europa, Estados Unidos, ¿no?, tratar de ser como, ¿no? Y de otro lado, pues, el otro aspecto fundamental es volverse de espaldas hacia lo indígena, hacia lo andino, rechazar lo indígena, lo andino como lastre, como algo que en realidad es más un problema que una posibilidad. Entonces, esta idea de copiar y otro lado rechazar lo propio, lo más peculiar de nuestra historia, ¿no?, está en el centro mismo del proyecto criollo. Este proyecto pues funcionó, pero con muchos límites, ¿no? No llegó a crear una identidad nacional porque las personas que comenzaron a migrar, sobre todo en la década de los 50, hacia Lima, se acriollaron, pero superficialmente, ¿no? Pero fue de alguna manera el proyecto de nación dominante por buen tiempo. Sí, hasta ahora sigue siendo el proyecto de nación dominante, ¿no? Pero, y eso está ejemplarmente retratado en el último capítulo, donde se ve como en la Plaza de Ancón hay dos estatuas, que son la de Miguel Grau, llamado el héroe del milenio, que es una que mira al mar, y al otro lado, hay, de la plaza misma, hay una estatua de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, que creo que es el año 2012, 2013, es una estatua muy reciente, ¿no? Y los dos no miran al mar, sino están mirando hacia el Ande, los Andes del norte. Es un simbolismo de los dos países, uno de espalda al otro. Exacto, países que no se encuentran, porque digamos no es que hayan entrado en diálogo, ¿no? No es que, digamos, Tupac Amaru vea en Miguel Grau, digamos, un héroe que pues dio su vida con mucho valor, ¿no?, en la resistencia a la invasión chilena, y tampoco es que Miguel Grau pues piense que Tupac Amaru es pues el gran héroe de la rebelión anticolonial, ¿no? Entonces, y los sectores sociales que representan pasan lo mismo, ¿no? Es decir, hay una actitud de ponerse de espalda, ¿no? De no hay identificación. Por eso digo que en nuestro Perú no hay nación, y donde no hay nación no hay igualdad a la ley, porque donde hay jerarquía, digamos, tú no sientes que el otro sea un igual al que tiene que respetar, ¿no? El otro, yo no soy un otro cualquiera, yo soy especial, yo tengo privilegios que reivindico. Entonces ahí vienen las famosas frases de que no sabe con quién está hablando, ¿no? O esta frase que hemos escuchado llena de racismo, ¿no?, como India asquerosa, en fin. Ahora, y ese desencuentro de los países, ¿se mantiene, digamos, es hasta ahora dominante, o de alguna manera eso se está, algunos señalan que eso se está un poco diluyendo, un poco tiene que ver también con esta clase social migrante emergente, etcétera? Claro. Es decir, digamos, lo que define el Perú moderno es justamente lo que Matomar llamó el deporte popular, claro, o Arguedas antes llamó la Yocya andina, para referirse al aluvión poblacional, ¿no? Entonces, ahora el centro demográfico del Perú está en las ciudades, ¿no?, especialmente en la costa, pero también, por supuesto, en la sierra, y lo que tenemos ahí es lo que podemos llamar una cultura de la migración, ¿no?, donde los migrantes pues no es que se hayan acriollado totalmente como el proyecto criollo pretendía, sino han mantenido pues ha mantenido la música, ¿no? Por ejemplo, la música criolla se pretendió la música nacional en la década de 50, pero si ahora vas tú a los aniversarios de Lima, te das cuenta que la música criolla pues es escuchada, pero no con el fervor, el interés que sí se escuchaba la música más tropical andina, ¿no es cierto? Entonces la fiesta, el baile, además las festividades religiosas, ¿no?, son espacios, son lugares de continuidad y reelaboración de las tradiciones indígenas. Bueno, ¿seguimos teniendo este país de espaldas o de alguna manera ya se está encontrando, canalizando algún proyecto de nación? ¿O seguimos muy lejos de tener un proyecto de nación y seguimos con dos países, como tú decías, no mirándose entre sí, sino uno de espalda al otro? Yo creo que paradójicamente hay las dos cosas, ¿no? Es decir, de que estamos juntándonos cada vez más, ¿no?, de que hay una movilidad social, hay nuevas clases medias que vienen de este mundo migrante, ¿no?
pero al mismo tiempo, pues en nuestro país lo curioso del caso es que quien sube, ¿no?, en vez de solidarizarse con aquellos de los cuales, desde donde ha subido, se solidariza con los de arriba, ¿no? Y mira con cierta desconfianza, por no decir desdén, a los que se han quedado abajo, ¿no? Pasa al bando de los de Sí, arriba, digamos. Sí, sí, ¿no? Eso es el tema del arribismo, digamos, ¿no? Claro. Y la falta de solidaridad, ¿no? Y dirías ahora, y lo pongo porque como estamos en un contexto electoral, electoralmente también de alguna manera se refleja esos dos países, porque suele ser, y no solo en estas elecciones sino anteriores, por ejemplo la sierra, la zona andina, suele votar de una manera, y Lima y la costa suelen votar de otra manera siempre, ¿no? Sí, yo creo que ¿Eso tiene que ver con ese desencuentro? Sí, sí, hay un patrón, ¿no?, que más o menos claro, que es que los candidatos más criollos obtienen fuerza sobre todo en la costa norte, ¿no? Claro, con norte y Lima. Hasta Lima, ¿no? Mientras que los candidatos que tienen raíces más andinas, pues logran, votan, obtienen votos sobre todo en el sur, ¿no? En el sur. Entonces, y con dos visiones de país diferentes también, ¿no? Con visiones de país diferentes, porque creo que en el sur hay una mayor demanda de Estado, una demanda de inclusión, ¿no? En cambio, pues el norte es más, si se quiere, individualista, ¿no? No tiene esa demanda de inclusión colectiva que sí hay en el sur, ¿no? Ahora, y según lo que es este segundo tomo, digamos, profundiza en la continuación de toda esta, claro, de esta reflexión de la falta de, digamos, de nación, la falta de un proyecto de nación. Pero esta vez, en vez de retomar los grandes pensadores, ¿no?, los grandes intelectuales peruanos que han tratado de imaginar el Perú del futuro, esta vez lo hago con artistas actuales, ¿no?, con artistas que, digamos, están plenamente vigentes. Por ejemplo, acá hago un análisis en la exposición de Claudia Coca, ¿no?, donde ella trata de combatir esta idea de que la persona de color marrón, de color más cobrizo, es inferior, ¿no? Y por ejemplo acá muestra la mancha india, ¿no? Esa mancha que tienen las personas de origen indígena, ¿no?, por lo menos los primeros años de su vida, ¿no?, en la espalda, ¿no? Es curioso que se le haga mancha indígena, ¿no?, porque es una forma de digamos, de crear un estigma, ¿no es cierto? Claro. Entonces acá hay acá analizo el intento de Claudia Coca por crear una belleza mestiza, ¿no?, una belleza que, digamos, pueda, acá vemos, ¿no?, en estos cómics, ¿no?, a la propia Claudia Coca, ¿no?, que, digamos, sustituye a estos superhéroes, ¿no?, que nos vienen desde el norte, ¿no? Entonces, de igual manera, pues analizo las obras de Edgardo Rivera Martínez, ¿no?, que es un narrador muy abierto a la tradición oral andina, ¿no?, y que reprocesa esa tradición oral andina para hacernos llegar, ¿no?, a todos los peruanos, ¿no?, y uno puede ver el interés justamente de las creencias, de los mitos, ¿no?, de los cuales él se alimenta, ¿no? O también la pintura más popular, ¿no? Por ejemplo, esta pintura de Manuel Valverde es una pintura que me parece muy interesante, porque acá tenemos a Chacalón, ¿no es cierto? Y señalando el futuro, ¿no?, un futuro que está de alguna manera visto como una tierra promisoria, ¿no?, por los colores rojo, amarillo. Y alguna vez Chacalón puede ser una especie de mito de ese encuentro de estos dos países, del mestizaje, digamos, un ícono del mestizaje. Sí, del inicio de un nuevo tipo de mestizaje, ¿no? Ahora, de alguna manera, entonces, en este primer libro, esta reflexión sobre el proyecto país, partí un poco a partir de los intelectuales, ahora lo haces a partir del arte y a partir, digamos, de los artistas, esta reflexión de esta ruptura de país a partir de cómo eso se expresa en el arte y cuál es la reflexión desde el arte del tema. Claro, yo creo que los artistas son personas sensibles, ¿no?, y por lo general pues tienen intuiciones que se anticipan a la realidad, ¿no? Entonces en la obra artística hay también una suerte de aspecto profético, ¿no? Y estudiar, digamos, estas obras, ¿no?, te permite pues ver cuál es la tendencia del país, ¿no? Porque si estos son radares, ¿no?, son antenas
digamos, anuncian el futuro. Pero muchas veces del arte se adelantan esas tendencias. Exacto. Y después más atrás viene ya la parte desde la política, sí, digamos, ¿no? Yo creo que la imagen va primero que el concepto, ¿no? Es decir, el futuro aparece como una imagen posible, ¿no? Una imagen de lo posible. El arte es la exploración de lo posible. Hay muchos artistas que en esta exploración de lo posible surgen con ciertas imágenes, ¿no? Que uno piensa que resumen bastante bien la situación y que se anuncia en el futuro, ¿no? Como la que acabo de enseñar de Chacalón. Sí, muy interesante. Quiero leerte, llega un comentario también del chat. Carlos Ramírez escribe, dice: hemos leído su primer libro. Muchas gracias por su contribución de ideas para definir el carácter de la nación. Una pregunta: ¿cuáles son las virtudes potenciales en el peruano para forjar su carácter como nación? Ya. Bueno, creo que hay muchas virtudes del peruano, ¿no? Creo que el mundo andino, por ejemplo, aporta la laboriosidad y también la capacidad de ser emprendedor, ¿no? Que tiene que ver con la situación del campesino, que no hay nadie que le diga qué cosa hace, pero él tiene una tradición, una cultura que le dice que tiene que sembrar tal tipo de papas a tal altura y tal tipo de papas a otra altura y diversificar sus cultivos y ser pues en la práctica un gestor, ¿no es cierto? Y un gestor que tiene que trabajar pues porque si no trabaja no va a contar con lo necesario, ¿no? El cambio en la costa la gente pues tiende más hacia el empleo burocrático, al empleo dependiente, ¿no? Pero creo que en la medida en que ha habido la migración, ya inclusive el mundo criollo se ha vuelto más laborioso, ¿no? Y eso se ha convertido ya en una virtud nacional. Si uno visita otros países, se da cuenta que acá en el Perú la gente es bien trabajadora, ¿no? Y también, pues, otro de las marcas, ¿no?, que sostienen nuestra autoimagen es la de la jarana, la de la buena comida, ¿no?, que están sobre todo en el mundo criollo, ¿no? Pero que también se van volviendo poco a poco propias ya de todos los peruanos. Es decir, el ADN peruano está todavía por ser escrito, ¿no? Y quienes lo escriben son los creadores de cultura, los intelectuales, los artistas, los creadores de las representaciones colectivas, pero también, por supuesto, pues la gastronomía, ¿no es cierto? Si hay algo que nos vincula a todos los peruanos, es el gusto por querer comer bien, ¿no? Lo que hace que inclusive en los lugares más modestos en el Perú se coma mucho mejor que en otros países. Ahora, y para terminar, Doctor dice que hay por un lado hay un avance, digamos, de integración, pero por otro lado, digamos, quienes se integran, de alguna manera eso no se llega a plasmar, ¿no? Hay, digamos, se mantiene esa diferencia, estos distintos Perús que viven uno de espalda a otro. Tú dirías, pero dirías que el país está avanzando un poco hacia tener una identidad, un proyecto de nación, o seguimos en ese tema un poco a la deriva, sin saber por dónde ir, y de alguna manera vamos a llegar al bicentenario, digamos, sin una identidad como nación? Yo creo que todavía, desgraciadamente, seguimos a la deriva, ¿no? Yo creo que podrá hablarse de una nación cuando en el Perú la idea de igualdad ante la ley, ¿no?, sea una idea convertida en sentido común y hábitos de la práctica cotidiana, ¿no? Y no como sucede ahora, donde la ley tiene una vigencia pues muy relativa y donde la ciudadanía se pone un poco de perfil frente a la ley y hace lo que le conviene, ¿no?, no respetando los derechos de los otros, ¿no? La idea de nación se funda en la igualdad ante la ley porque el otro es alguien como yo, por lo tanto merece el respeto que yo merezco. Y en eso estamos todavía muy lejos de llegar a eso. Todavía estamos, creo, lejos, ¿sabes? Y eso se ve, por ejemplo, en la atención en los hospitales, por mencionar un tema que es realmente muy impactante, ¿no? Cómo es que pues, los enfermos son maltratados, o tanto por la pobreza del Estado como la falta de una cultura de servicio en la burocracia pública, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? Ahora dirías, y termino con esto, es un poco dramático para un país llegar a su bicentenario de 200 años sin esa identidad de nación, estando un poco a la deriva en esa situación, sin un proyecto de nación, ¿no? Sí, pues, pero ese es el desafío, ¿no? Claro. Ese es el desafío, el reto, y pues creo que estamos avanzando, pero hay que poner el pie en el acelerador, ¿no?
Bien, muchas gracias, Gonzalo, por esta interesante entrevista, por tu presencia en el programa. Bien, fue entonces esta entrevista con Gonzalo Portocarrero, como es profesor de la Universidad Católica, miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, con quien hemos hablado sobre el tema de las políticas de lucha contra la pobreza, las políticas sociales, hemos analizado su evolución y hemos hablado también sobre la publicación de este reciente libro que ha escrito de Imaginando el Perú, que como dice, analiza este tema de la entidad como nación del país. Nosotros recordamos que el programa se repite esta tarde, ¿no? a las 4 de la tarde, y el día jueves también va en directo a las 11 de la mañana una nueva edición del programa Diálogo Abierto.